Por fin llegó el día en que voy a poder hablar de esta obra maestra del cine y que a casi 20 años de su estreno se sigue viendo de maravilla. Hola amigos, ¿cómo están? Por fin. Desde la creación de este canal he querido hablar de la trilogía que para mí es la mejor de la historia del cine, que es El Señor de los Anillos. Ya hablé de la Comunidad del Anillo, ya hablé de las dos torres, tienen ambos videos aquí en el canal, pero ahora ya le puedo dedicar tiempo a hablar de la que es para mí la película más épica que se ha hecho en la historia. Es impresionante cómo a casi 2 décadas de su lanzamiento se ve excepcional en todo sentido, en el apartado de efectos, en el apartado de vestuario, en el apartado de producción, en todo rango. El retorno del rey ha sido un fenómeno mundial desde que se lanzó en los cines. Y por fin ahora le puedo dar una crítica como Dios manda. El Señor de los Anillos finalizó en diciembre de 2003 con el lanzamiento de su película más larga y que daba un carpetazo y daba un golpe sobre la mesa de que terceras partes buenas sí que existen. Esta es, sin ningún tipo de duda, la mejor de la trilogía del Anillo, obviamente con todo lo que conlleva haber estado en sus dos previas películas, no se podría haber llegado a este evento climático. Y vaya evento, porque si quieren buscar una película épica que te haga llorar, que te haga saltar, que te haga emocionarte, que te haga querer verla una y otra vez, aquí la tienen, es El Retorno del Rey, con una duración de 3 horas y 20 minutos, sí, se escucha muy largo en su versión cinematográfica, tiene una edición extendida de más de 4 horas. Y créanme, se les va a pasar volando el tiempo, porque está tan bien construida que es impresionante en todos los sentidos. Yo cuando vi por primera vez la trilogía del anillo no entendí nada. Les estoy hablando de cuando tenía yo 9, 10 años, porque me acercaron mis primos, más en concreto mi prima, eh, la trilogía de Peter Jackson en DVD. Puse la primera, no la entendí. Quise poner la segunda, 10 minutos la quité. Y obviamente pues la tercera no iba a entender, aún menos iba a yo captar la historia. Entonces me esperé. Y antes de que se estrenara El Hobbit, quise darle una oportunidad a la trilogía de Peter Jackson. Y yo me puse a pensar, ¿de qué me he perdido todos estos años? Bueno, a más de 10 años de yo haber visto El Señor de los Anillos, sigo manteniendo que es la mejor trilogía que el cine ha lanzado y que, bendito sea el Señor, no está hecha en Hollywood. Esta trilogía tiene un presupuesto, súmenle 90 millones por película. 90 millones por película. Lo que hoy costaría una sola película, por ejemplo, Marvel, costó toda la producción del Señor de los Anillos. 17 premios de la Academia entre las tres. Y en esta, El Retorno del Rey, se ha llevado la enorme cantidad de premios que ustedes se quieran imaginar. Es una aventura épica en todos los sentidos. Desde el minuto 1 hasta que termina, pueden ustedes garantizar un viaje magnífico y extraordinario. Lo que Peter Jackson hizo en esta cinta es para darle las gracias, invitarle un café y prácticamente agradecerle cada segundo que estés tú platicando con él. Porque ese amor a los libros de Tolkien, ese cuidado a los detalles, esa fidelidad a los libros, que incluso hay algunos momentos del libro en la forma en la que están escritos que para la película no hubiera funcionado el ritmo, se tuvo que reordenar,
Qué barbaridad de película, y que pone punto y final a la cúspide de la fantasía en el séptimo arte. En ese momento estaba empezando Harry Potter, el final de Harry Potter ni de lejos se acerca a lo que fue El Retorno del Rey. Quisieron hacer las Crónicas de Narnia, película con la que yo crecí, la primera, y lamentablemente no continuaron, pero ni de lejos se acerca a lo que es esta trilogía, ni siquiera el propio Hobbit, que es una trilogía que yo disfruto, pero la magnificencia de la trilogía del Anillo es, hasta la fecha, insuperable. El género de fantasía tiene aquí a su reina como trilogía, y como película, El Retorno del Rey, ya se había dicho en su momento, es el evento fílmico del milenio. Pueden ustedes ver N número de cintas con finales apabullantes, con finales eh, de efectos visuales impresionantes, pero como cinta, esta es una cosa completa en todo sentido. El final de Avengers Endgame, fantástico, fantástico. Esa última hora es de infarto puro, pero esta cinta como concepto general le da mil patadas. Todo lo que involucra a los personajes principales está muy bien construido. No nos movemos del renglón. Lo que dije en Las Dos Torres. Era muy difícil seguir tres líneas argumentales y que ninguna de ellas se pisoteara y que el espectador dejara de pensar en una mientras tenías otra en pantalla. Era un trabajo muy complicado. Que cada una de esas líneas argumentales funcionara tan bien como lo hizo. Bueno, aquí tienes más de cinco líneas argumentales y que en algún momento de la película va a terminar juntándose. Toda la historia que nos presentan aquí es de una película de guerra. Es una película 100% bélica, en todo sentido. Si el abismo de Helm era el asedio máximo en la historia del cine, aquí tienes la batalla campal más impresionante que puedan ustedes ver. Y fue hecha hace 20 años. Ojo con eso. Uno puede ver El Retorno del Rey sin tener conocimiento del año en el que fue lanzada y dices, oye, esto lo hicieron ahorita. Así de bien ha envejecido. Y yo me pregunto, por el amor de Dios, ¿cómo hubiera sido ver esto en la pantalla grande hace 20 años? Qué barbaridad de cinta. Hoy, insisto, ya por fin puedo hablar de esta película. No me di el tiempo de hacerlo y creo que hoy, en este día en particular, es la fecha idónea. Hoy es mi cumpleaños, así que dije, voy a hablar de mi película favorita. Lo que me provoca esta cinta, creo que ninguna otra lo ha logrado. En el primer visionado, uno reconoce cuando está delante de un proyecto que va a ser irrepetible en todo sentido. Y yo cuando vi El Retorno del Rey por primera vez en mi pantalla, en mi casa, dije, creo que acabo de encontrar mi película favorita. No solamente del género de fantasía, sino de todos los tiempos. El Retorno del Rey a mí me entrega todo, todo lo que yo como fanático del cine puedo pedirle a una cinta. Es épica, es emotiva, tiene una banda sonora portentosa. Es increíble que con simplemente un conjunto de imágenes y sin diálogo, con la música, te evoque un sinfín de emociones. Ponte esas imágenes sin la música y no funciona igual. Lo que hizo Howard Shore con esta trilogía, y especialmente en El Retorno del Rey, cuando ya todos los temas musicales de los personajes, de las situaciones, de los lugares, explotan al máximo sentido. Y tú como espectador, sabes que estás delante de no solamente un gran final, sino de que vamos a hacer la mejor película posible y el final más digno para la obra más importante en el género de fantasía en términos de literatura. Si J.R.R. Tolkien viera lo que Peter Jackson hizo con La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, yo creo que le daría las gracias, le daría la mano a Peter Jackson
y lo invitaría a tomarse un té. Es fantástico y cada uno de los personajes está, insisto, muy bien complementado. 5 líneas argumentales. Tienes a Gandalf y Pippin por un lado, tienes a Aragorn por otro lado, tienes la historia de Faramir, tienes la historia de Pippin y Merry y todo este sentido de juntar las líneas argumentales de que la guerra se aproxima y no es sencillo crear todo eso. Lo que fue la edición de esta película y que se llevó el premio al Oscar a este apartado es simplemente demencial. Los aparatos que hace 20 años se utilizaban para editar una película, yo no sé cómo habrá estado la paciencia en ese momento, pero para editar esta historia, qué complicaciones tuvo, ¿eh? Qué complicaciones tuvo. Una película para repetir una y otra y otra y otra vez. La magnificencia de los lugares que nos presentan aquí y de las situaciones es de un director de 10. ¿Cómo se complementa todo? ¿Cómo fue creado todo? Actualmente tenemos más efectos visuales hechos ya por computadora y casi nada de efectos prácticos. Bueno, aquí se iba a locaciones, se construían los sets, claro, había interiores y demás, pero se sentía un realismo en toda esta fantasía. Creo que de todas las películas de fantasía que existen, El Señor de los Anillos puede uno verla y dices, es que esto pudo haber pasado en algún momento. Se siente tan histórica, pese a que es fantasiosa en su 100% de contenido, que uno como espectador agradece el nivel de detalle que han puesto. Todas esas líneas argumentales de las que les estoy hablando, es increíblemente complicado hacer que el público esté interesado en las 5. Si ya con 3 era complicado en las 2 torres, aquí en El Retorno del Rey, son 1, 2, 3, 4, 5. La trama de Frodo y Sam, Gandalf y Pippin en Minas Tirith, todo lo que tiene que ver con Aragorn, Legolas y Gimli con el Sendero de los Muertos, lo que es la trama de Rohan, es impresionante. Las subtramas se van construyendo mientras la película avanza y te dan un final climático al más puro estilo de contrata a un doctor, llámale, pídele un desfibrilador y ponte a respirar, porque el final de la película es de cuidado, de cuidado. Mucha gente dirá, es que tiene muchos finales y no termina de acabar nunca, pero ¿cuántas veces nos hemos quejado de que a determinados personajes no les dan un cierre? Bueno, aquí le dan cierre a todos los personajes. Tienes que darle un final digno a Sam, a Frodo, a Merry, a Pippin, a Gandalf, a todos los personajes principales, a Aragorn, a Legolas, a Gimli. Son finales necesarios para que ya la película pueda dar el carpetazo a esta historia de más de 9 horas. Esto es un largometraje que muchos directores tendrían que tomar en cuenta para hacer películas de fantasía. Si van a hacer cintas basadas en obras de fantasía, El Señor de los Anillos es el ejemplo perfecto de cómo seguir un patrón, cómo seguir un orden y cómo hacer un trabajo en equipo que sea sobresaliente en todos los apartados. No por nada ganó esta cinta 11 premios de la Academia, 11 Oscars, y fue nominada a esos 11. Ganó todos, junto con Ben-Hur, de Charlton Heston y Titanic. Son las únicas películas que han tenido 11 premios de la Academia en su bolsillo. Esto fue estrenado en 2003. En su momento no se contabilizaba tanto que películas llegaran a los $1,000 millones en recaudación mundial. Bueno, Titanic lo había logrado, Star Wars Episodio 1 lo había logrado. El Retorno del Rey llegó en su momento, creo, no sé, a la segunda o tercera posición de las películas más taquilleras de la historia. $1,119 millones recaudados en 2003. Ahorita ya es algo muy normal en películas blockbuster, pero en ese momento era muy complicado. E insisto,
tiene 90 millones de presupuesto. ¿Cómo se ve esta peli? ¿Cómo se ve? Las escenas de batalla en término general, a plano abierto, los close-ups para los personajes y que se sienta en situación de que estamos viendo una película con un cariño detrás, que el espectador lo agradece bastante. El diseño de todo, el diseño de las locaciones, lo que es Minas Tirith, lo que es Gondor, Dios de mi vida, Dios de mi vida, lo que es ese lugar. Cómo construyeron todo. Cómo se da el tiempo a la película para darle la magnificencia que merece. Dices tú, tienes una ciudad blanca gigantesca de 7, 8 niveles. Aprovechemos cada uno de los niveles en la batalla, en la presentación del lugar, para que la gente sepa de que estamos ante un evento maravilloso en términos de escala, pero no nada más eso, de que la historia se cuida el guión y se protege en todo momento que los personajes tengan su momento de gloria. Es eso complicado, súper complicado, pero tenemos una película de 3 horas y pico de duración, así que se da el tiempo de construirse poco a poco a fuego lento y que hay de repente, por necesidad, escenas de tranquilidad ante un panorama bélico. Está muy bien equilibrada, muy bien condimentada y que es para mí la película definitiva del género de fantasía. La película más épica de la historia y para mí es la favorita de todos los tiempos. El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Un título que puede resultar un poco spoiler, pero todos se ven beneficiados. No hay punto en la película que tú digas, aquí hay un fallo. Claro, habrá algunas cosas que se vean ya para algunos un poco ya antiguas, pero otros dirán, esto es una película hecha hace un par de años y te la compran perfectamente, porque lo que ha envejecido esta película, esta en particular, es una gozada tremenda. Ya luego explicaré por qué es mi película favorita. Ya en su momento también hablaré del 20º aniversario del Retorno del Rey, pero es una cinta fantástica, maravillosa, que si no han visto El Señor de los Anillos, dense el tiempo de verla. Si no han querido porque a lo mejor les parece aburrida, insisto, dense el tiempo, júzguenlo por su propia cuenta. A mí, para que una película se mantenga en el mismo puesto por más de 10 años, es complicado. Y El Retorno del Rey lo consigue cabalmente. Es una película impresionante y que yo atesoro en lo más profundo de mi corazón, de que qué bueno que me di el tiempo para ver esta trilogía hace ya tiempo, y qué bueno que me inculcaron el gusto por el cine, porque películas como estas son la definición perfecta de cine. Inmersión total, una historia bella, una historia rica, unos personajes totalmente tridimensionales, actuaciones magistrales, una banda sonora hermosísima y una dirección para sacarse el sombrero de Peter Jackson y todo el equipo que estuvo trabajando con él en esta pedazo de obra maestra de trilogía y de película, El Retorno del Rey. Si ya vieron esta cinta, ¿qué es lo que opinan? ¿Les gustó o no les gustó? Déjenlo aquí abajo en los comentarios. Si es la primera vez que nos ven y no le han dado en el botón de la suscripción a aquellos que ya nos han visto, ahí está bajito el botón para que le den clic y también den like, así como para activar la campanita de notificaciones. Ángel Armada Garmendia para todos ustedes y espero que estén muy, pero que muy bien.